Buenas noches, Miss. En esta oportunidad le voy a explicar acerca de la importancia de los espacios educativos y los materiales que utilizamos. Bueno, yo he dividido en tres por tipos de espacios, ¿no? Tenemos los espacios internos, que son los espacios cerrados que trabajamos dentro del aula o el salón de clases. También tenemos los espacios externos, que son en la parte de afuera, que vienen a ser los pasillos, el patio, los jardines, también las áreas verdes. Y también tenemos los espacios de cuidado. En este caso vendrían a ser los espacios donde realizamos actividades de autonomía y los sectores, ¿no?, que se dividen en cada escuela de acuerdo al área que se va a trabajar. Bueno, en primer lugar vamos a ver las características de los espacios internos. Uno de los puntos más importantes es que el espacio interno debe ser de libre desplazamiento para el niño. Debemos facilitar al alumno un libre desplazamiento dentro del aula. Eso quiere decir que tenemos que acomodar las mesas y las sillas de tal forma que ellos puedan tener la libertad y la autonomía para poder desplazarse de un lugar al otro. Sobre todo con los niños del ciclo 2. Como sabemos, los niños del ciclo 1 comprenden de la edad de 0 meses hasta los 2 años, entonces ellos son más pequeños. En este caso tienen que tener un lugar amplio, sin embargo ellos todavía no tienen un desplazamiento tan amplio como un niño de 3, de 4, de 5 años, ¿no? De 0 a 1 año los niños todavía no se movilizan de un lugar a otro, ellos permanecen en el lugar donde vamos a trabajar con ellos. Y en el caso de los niños de 1 a 2 años están en el aprendizaje de caminar, ¿no? Entonces ellos todavía tambalean, no tienen mucha seguridad, entonces por ende no pueden estar corriendo, desplazándose tanto como un niño del ciclo 2. En el caso del ciclo 2 sí es necesario que ellos puedan tener una libertad para poder desplazarse, porque ellos ya saltan, corren y se trepan, ¿no? Es necesario siempre buscar la seguridad en esa parte. En segundo lugar, estos espacios tienen que estar organizados. Esta característica nos va a permitir a nosotros, sobre todo como docentes o auxiliares, de poder tener una visión clara, una visión amplia del lugar donde estamos trabajando y sobre todo del movimiento de cada uno de nuestros alumnos. Supongamos que tengamos que salir del aula por un momento porque de repente uno de los niños salió y yo tengo cosas acumuladas cerca de la puerta, entonces eso no me va a permitir a mí tener una buena visión de los demás alumnos que están dentro del aula, y en ese momento pueden suceder muchas cosas o puede pasar algún accidente. Por eso es necesario tener todas las cosas que vamos a trabajar dentro del aula de una forma organizada. Tercer punto, estos espacios tienen que ser seguros. ¿Por qué? Porque son niños pequeños, entonces normalmente ellos no miden las consecuencias de sus fuerzas o de su velocidad o de sus saltos, entonces ellos constantemente están en actividad y siempre se agachan, se paran, entonces tanto los pisos tienen que ser seguros, ¿no?, antideslizantes. Siempre hay que buscar de que sean suaves, ¿no? Hay alfombras de goma eva, sobre todo para los más pequeños, cuando están en esa etapa donde ellos empiezan a caminar, empiezan a tropezarse, ¿no? Todavía no tienen esa seguridad al caminar, entonces ellos se caen constantemente. Entonces tenemos que tener el piso adecuado para que ellos puedan amortiguar esas caídas y los golpes no sean tan severos. En cuarto lugar, los espacios tienen que ser iluminados y ventilados. Para eso tenemos que proveer de que nuestras aulas tengan ventanas amplias, tengan ventanas donde pueda ingresar la luz natural, ¿no? De esa forma también evitamos el consumo de la energía eléctrica y cuidamos el medio ambiente. Y de esta forma también vamos a trabajar de una forma ordenada y vamos a buscar que el clima, el ambiente dentro del salón sea el adecuado. ¿Para qué? Para que en momentos en que se necesite la ventilación, entonces podamos abrir las ventanas y el salón se pueda ventilar. Para eso también es importante que nuestras ventanas
no tengan cosas, de repente fichas pegadas que no nos puedan permitir correr, abrir o cerrar las ventanas. Siempre es importante que estas ventanas no tengan nada pegado ahí para también poder cerrar las cortinas cuando sea necesario. Los espacios internos también deben de estar siempre limpios. Siempre tenemos que buscar desinfectar las cosas que tenemos dentro del aula, que los pisos estén limpios, que no estén mojados, ¿no? Que siempre estén secos porque los niños se pueden caer. Y sobre todo de poder estimular la higiene dentro del salón, ¿no? Siempre buscar que haya un acceso fácil a los baños o a los lavaderos o al área dentro del salón donde los niños tienen guardadas sus cosas de higiene, como ¿no? Su toalla, sus jaboneras con sus jabones, sus cepillos. Entonces, para que ellos sean organizados, sean ordenados y sobre todo busquemos un hábito de higiene en ellos. También estos espacios tienen que tener una buena ambientación. La ambientación del aula tiene que ser la correcta, tiene que tener armonía y tiene que invitar a la calma. Los niños en general tienen mucha energía, siempre están en constante actividad. Por lo tanto, nuestra ambientación debe ser la adecuada, tiene que tener colores suaves, colores tenues, pasteles, ¿no? No debe estar sobrecargado de imágenes para que ellos no se aturdan, sino que al contrario debemos estimularlos siempre a la calma. Y siempre que pongamos afiches dentro de nuestros paneles o nuestros periódicos murales, debemos renovar ese material de forma mensual o cada vez que cambiemos de enseñanza, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños que pertenecen al ciclo 2, que son los niños más grandes, la ambientación debe estar también conformada por el producto del trabajo que ellos realizan, tanto de niñas como niños. El trabajo que ellos realizan, entonces, en conjunto con la maestra, vamos a realizar de repente un afiche, ¿no? Dentro del aula, de repente del árbol genealógico, entonces ellos de repente nos pueden ayudar a pintar o a pegar, a decorarlo, entonces ellos van a participar juntos y vamos a decorar el aula con ese trabajo realizado. Ese trabajo realizado debe estar colocado a una altura adecuada para que el niño también lo pueda visibilizar de una forma fácil y se pueda sentir identificado con esa ambientación. ¿Por qué? Porque él mismo ha participado, se ha involucrado, ha trabajado en esa decoración. Bueno, ahora vamos a ver los espacios externos. En el caso de los espacios externos siempre debemos buscar, en este caso, que estén limpios, que también sean seguros, porque son espacios que normalmente son compartidos con otras aulas, con otros alumnos. Entonces, de repente nosotros sí les enseñamos hábitos de higiene a nuestros chicos, pero de pronto por ahí otro alumno de otro salón dejó una basurita, dejó una cascarita de plátano, entonces eso puede generar algún malestar en nuestros niños o puede generar algún accidente. Entonces siempre antes de trabajar, de repente en el patio o pasar por los pasillos, siempre tenemos que verificar que no esté mojado, que no hagan cosas donde los niños se puedan resbalar o chocar o golpear. Siempre tienen que estar seguros. Entonces, si vamos a trabajar de repente en el patio, de repente poner las alfombras de goma eva en ese lugar, porque lo vamos a utilizar para trabajar de repente una clase de psicomotriz. Entonces, tiene que estar seguro porque de repente los niños van a saltar, se van a movilizar y tiene que el piso ser seguro. Tienen que estar ordenados también de igual forma. Si por ahí alguien dejó cosas o materiales grandes de otra actividad, de otra aula, entonces tenemos que verificar que esas cosas no estén en ese lugar para que todo esté libre y los niños puedan trabajar de una forma segura y ordenada con nosotros. En los espacios de cuidado tenemos que ver que estos espacios estén muy organizados. ¿Por qué? Porque en estos casos normalmente son los sectores que se suelen dividir dentro de los salones. Entonces tienen que estar muy organizados, tienen que tener los materiales acorde a ese sector. No podemos mezclar una cosa con otra porque si no vamos a confundir el aprendizaje del niño.
Entonces, por ejemplo, si de repente estamos en el sector de bibliotecas, entonces tenemos que tener organizados todos los libros, ¿no? De acuerdo a cómo ellos van a ir estudiando, tienen que tener de repente sus cojincitos, donde ellos se van a sentar, ¿no? Un lugar apropiado. Y tratar de evitar de no poner cosas que no correspondan, porque si de repente ponemos un juguete o de repente pinturas que corresponden al sector de arte, entonces voy a confundir al niño y el niño de repente tenía que leer un libro, pero como vio una pintura o algunos colores o algunos plumones, entonces no quiere leer el libro, sino quiere pintar. Y él piensa que puede, en la biblioteca, puede pintar al igual que en el sector de arte. Entonces siempre tenemos que verificar que los materiales que estén dentro de ese sector sean acordes, sean adecuados al lugar donde estamos trabajando y que sean delimitados. Esa separación que va a haber entre un sector y el otro tiene que ser muy delimitado para que el alumno no confunda los sectores y las áreas de trabajo. Bueno, aquí vamos a ver los materiales. Los materiales a trabajar, en primer lugar, deben de ser no tóxicos. Deben estar limpios y en buen estado. Esto quiere decir que yo tengo que buscar la calidad de